Hola, la Orestiada de Esquilo. Esquilo, el padre de la tragedia griega. Esquilo escribía en trilogías, o sea, obras ya cada uno con su unidad temática, mejor dicho, con su tema, pero siempre había un tema superior que le daba unidad artística, ¿no?, a las tres partes. Por eso se llama trilogía. De las trilogías de Esquilo, la que se ha conservado íntegra, la única que se ha conservado íntegra es la Orestiada, ¿sí? Muy bien, vamos al resumen pues ya de esta genial obra del padre de la tragedia griega. Bien, ¿cuáles son los tres títulos o subtítulos de la Orestiada? Agamenón, las Coéforas, las Euménides. Agamenón. Hay que recordar que Agamenón fue el jefe de los griegos en la guerra de Troya. ¿Está bien? Él estuvo 10 años en la guerra de Troya. Pero previa a la guerra, él sacrificó a su hija Ifigenia. Ifigenia era hija de Agamenón con Clitemnestra. Agamenón y Clitemnestra pues tenían hijos: Ifigenia, Electra, Orestes. ¿Está bien? Y Agamenón sacrifica a Ifigenia. Eso provoca el dolor, obviamente, de la madre, de Clitemnestra. Agamenón, después de esto, ha partido a la guerra, ¿sí? Se ha ido a Troya. Como sabemos, ¿no?, por nuestras sesiones anteriores, él estuvo 10 años allí. Clitemnestra ha tenido amores con Egisto en ese lapso. Ha tenido amores con Egisto. Egisto es el primo de Agamenón. Es bueno decir que Agamenón y Egisto habían tenido unos conflictos en su juventud, y esos conflictos no se habían superado. O sea, te digo esto porque va a marcar las pautas de lo que va, ¿no?, de lo que va a suceder, lo que se va a escenificar en esta obra. Pues bien, triunfante, Agamenón va a salir de Troya. Los griegos ganan la guerra y Agamenón va a volver a Micenas, su reino. Agamenón trae consigo una esclava, Casandra, que es la hija del rey de Troya, Príamo. Casandra tenía el poder de la adivinanza, tenía el poder de la profecía, y le hizo compartir su cama a Casandra. ¿Ok? Entonces, todo esto es importante mencionar para decir que en la primera parte de la Orestiada, que lleva por subtítulo Agamenón, se desarrolla el tema del asesinato de Agamenón. Todo empieza cuando un centinela, un vigía, ya anuncia la llegada del rey Agamenón. Esto no le ha gustado a Egisto, que está compartiendo el reino, ya que era amante de Clitemnestra. Entonces, la alegría le dura muy poco a Egisto tras la llegada de Agamenón. Al llegar Agamenón, junto con Casandra, ¿sí?, junto con Casandra, esta tuvo una visión. Males y desgracias van a caer sobre el reino de Micenas. Lanzó gritos indescriptibles, terroríficos, Casandra, por lo que está viendo, por lo que va a suceder. Así, Clitemnestra
atiende de la mejor manera a Agamenón. ¿Sí? Le dice que se bañe, que le ha tejido una chompa en hilo de oro. No, o sea, lo está embaucando con palabras, con exquisiteces, porque ya Clitemnestra y Egistos tienen un plan para matar al rey. Y justamente después del baño, Clitemnestra asesina a su esposo. Ella sale a escena diciendo lo que ha sucedido. Que es justo que haya asesinado a su esposo malvado, que sacrificó a Ifigenia. Egisto se justificaba diciendo que no había resuelto un problema de juventud que tenía con el rey de Micenas. Ambos entonces, Clitemnestra y Egisto, son cómplices de la muerte del rey Agamenón, que aparece ahí muerto junto al cadáver de Casandra, a quien también asesinaron. Eso viene a ser el resumen de la primera parte, Agamenón. La otra parte de la trilogía, las coéforas. Coéforas significa, o bueno, no tanto significa, sino coéforas son almas fúnebres, almas que rinden libaciones y homenaje a la memoria de los muertos. Esta parte se inicia en la tumba de Agamenón. Allí llegan Orestes junto a su primo Pílades. Orestes es también hijo de Agamenón y Clitemnestra, ¿no? Orestes estaba entre 18 y 20 años. Egisto, es bueno decir esto, Egisto creía haber matado a Orestes cuando era pequeño. ¿Por qué? Porque había recibido un vaticinio que Orestes lo mataría. Por eso que Orestes va a la cama del niño para matarlo. Pero ¿qué sucede? Que la criada lo había cambiado por su propio hijo. Sacrificó a su propio hijo para salvar a Orestes. Entonces, Egisto a quien mató no fue Orestes, sino fue al hijo de la criada. Ella llevó lejos a Orestes. Orestes, pues entonces se había criado lejos de Micenas. El dios Apolo había incitado a Orestes a matar a Egisto y a su propia madre para rescatar la sangre de su padre. Por eso que decimos que las coéforas se resumen en la venganza de Orestes. Pues bien, decía esto: Orestes está en la tumba de su padre, le rinde homenaje a su padre. Entre las coéforas, las que libaban, ¿me entiendes?, la que daban homenaje a los muertos, se encontraba Electra. Electra es la hermana de Orestes. Reconoce a su hermano y también ella apoya la venganza. Así, muchachos, Orestes, que no es reconocido por Clitemnestra ni por Orestes, va a cumplir su venganza, apoyado por el dios Apolo. En primer lugar, mata a Egisto. Se dice igual con que mataron a su padre, Agamenón. ¡Fua! Agamenón lo mataron por la espalda, lo mataron a traición. Quien a traición mata, a traición muere. ¡Fua! Por eso que Orestes mata a Egisto con un cuchillo, digamos así, de doble filo. Y hará lo mismo también con Clitemnestra. Clitemnestra reconoce que era su hijo Orestes. Y frente a ello, Clitemnestra intenta embaucarlo por emociones, diciéndole: pues mira, hijo, estos pechos
te amamantaron. Como decir, no hagas eso con tu madre. Te voy a decir algo. Clitemnestra, la noche anterior a su muerte, había soñado que una serpiente se había enroscado en su cuello y que le estaba ya mordiendo el seno y le estaba sacando sangre. Ella despertó asustada ante este sueño. Claro, este sueño fue premonitorio, porque esa serpiente que le sacaba grumo de sangre de su seno, tal vez podría representarse, ¿no?, ya en Orestes, que baja el cuchillo. Pero Pílades le recuerda, Pílades, el primo de Orestes, ¿no?, le recuerda que Apolo le había dicho, no, rescata la sangre de tu padre. Y así fue. Orestes mata a su madre, incrustándole el cuchillo en el pecho. Luego Orestes es perseguido por las erignias. Las erignias son las almas vengadoras, aquellas que salieron, ¿no?, de la sangre que había caído de Urano cuando éste fue herido por su hijo Cronos. Eran 3 las erignias, o las llamadas furias. Ellas se alimentaban de sangre. Ya las erignias que habían incitado a Clitemnestra y a Egisto a matar a Agamenón, quieren vengarse de Orestes por haber hecho eso con su madre y con el amante de su madre. Y él huye ante la persecución de las erignias. Y pasamos al tercer subtítulo, las Euménides. Euménides significa almas buenas, almas benignas, almas benefactoras. Se va a dar el juicio de Orestes en Atenas. Perseguido por las erignias, ya Orestes, casi al filo de la locura, llega a Atenas y se abraza a la estatua de Atenea. Va a tener que afrontar un juicio ante el Areópago. El Areópago es el Tribunal de Justicia de Atenas. Muy bien. Apolo va a fungir de su abogado. Habían seleccionado a los hombres más probos, más sabios, para que hagan de jueces. En total eran 12 jueces. Apolo defiende a Orestes. Las erignias acusan a Orestes. Los jueces tienen que hacer una votación. Y también quien va a votar es Atenea. Bastaba un empate, por decir 6-6, para que Orestes sea absuelto. ¿Ya? Y dicho y hecho, la votación fue 6-6. Pero Atenea también quiso votar y votó a favor de Orestes. Mucho más aún, Orestes es absuelto de su culpa. O sea, podríamos decir como que se termina la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué significa ojo por ojo, diente por diente? O sea, la venganza. El hecho de que Orestes no sea declarado culpable se rompe con la serie de venganzas que venían, ¿no?, arrastrando ya estos personajes. Para dar cumplimiento a una ley más perfecta, más moderna, donde no prime la ley antigua, ojo por ojo, diente por diente, sino que prime la razón. Es un poco la exaltación, ¿no?, a la ley ateniense, ya a la justicia ateniense. Entonces las erignias, que eran las almas furiosas, las que pretendían matar a Orestes, son conminadas por Atenea. Vuélvanse buenas para que alcancen la admiración y el honor de todos los atenienses. Ellas aceptaron la propuesta de Atenas o de Atenea, y las erignias
se volvieron euménides, o sea, almas buenas, almas benefactoras. Bien, eso ha sido el resumen de la Orestiada de Esquilo. Hola, soy el profesor Manuel Castañeda de Literatura del Grupo Ciencias. Bien, vamos a seguir desarrollando nuestras clases. Hoy nos toca ver el clasicismo griego 2. Recuerda que vimos el clasicismo griego 1 referido a los poemas homéricos. Pues bien, hoy vamos a tratar sobre la tragedia griega. Siempre es bueno recordar. Recuerda tú los géneros literarios, épica, lírica, dramática, ¿no? Los géneros literarios clásicos, o también llamados aristotélicos. ¿Sabes por qué, no? Muy bien. Aristóteles, ¿no?, identifica esos tres géneros literarios, ¿no? Entonces, habíamos dicho también que en el género dramático hay tres especies, ¿no? Tres especies, digamos, mayores o importantes, por decir así: tragedia, comedia y drama. Los griegos crean la tragedia y la comedia. Justamente hablaremos de la tragedia griega, ¿sí? Nosotros entendemos por tragedia, ¿no?, algo relacionado a lo funesto, algo relacionado a fatalidad, ¿no?, a sucesos tenebrosos, sangrientos, y no estamos lejos de eso. Así estamos cerca de eso. Sin embargo, el origen de la tragedia, ¿me entiendes?, tiene un origen religioso. Hasta podríamos decir un origen folclórico, ¿no? Folclórico. Tenemos que recordar que los griegos de la antigüedad eran politeístas, ¿no? O sea, varios dioses, ¿no? Entre los dioses, pues ya sabemos, ¿no? Zeus, ¿no? Atenea, ¿no? Afrodita, Hera, ¿no?, que son los dioses panhelénicos. Sin embargo, otros dioses, digamos, de carácter más popular, también lo sabía, ¿no? Y uno de esos dioses es Dionisio. ¿Se acuerdan de Dionisio, no? Que en la terminología romana o latina es Baco, ¿no? ¿Se acuerdan? El dios del vino, ¿sí? El dios del vino. Muy bien. Cultos a Dionisio, ¿sí? Cultos a Dionisio. Pues entre los siglos 7, 6 antes de Cristo, pues se le daba culto a este dios, al dios Dionisio, ¿no? Muchos lo relacionan con la agricultura, ¿sí? Y también pues con la vendimia, con las fiestas, ¿no?, del vino, ¿sí? Entonces, las cosechas de la vid, ¿no?, que luego pues producía la uva y luego el vino, ¿sí?, eran fechas importantes para el pueblo. Entonces, se cantaba al dios Dionisio, ¿sí? Digo esto porque la tragedia griega, ¿sí?, tiene un origen, hemos dicho, religioso. Ya te he dicho, hasta folclórico. Culto a Dionisio, dios del vino, ¿ya? Recuerda que Dionisio significa el doblemente nacido, ¿sí? El doblemente nacido. Bueno, ahora, estos cultos implicaban pues cantos, es obvio, ¿no? Implicaban cantos, ¿ya? Se usaban instrumentos, ¿sí? Instrumentos, y se dedicaba culto a Dionisio. Este canto, esta entonación, ¿sí?, este himno, por así decir, por así llamarlo, tenía un nombre: ditirambo, que es un canto cultual, no cultural, sino cultual, o sea, de culto. Ahí está, culto cultual, ¿sí? Pues bien, ¿qué son? Sí, muy bien, son manifestaciones ya espontáneas del pueblo en honor a Dionisio, ¿ya? La vid, la uva, el vino, ¿sí? Se danzaban, se bailaba, ¿no? Pues bien, luego estas manifestaciones que eran espontáneas, ¿sí?, luego se fueron ya organizando con el tiempo, ¿sí? Se fueron ya organizando. Pues del ditirambo va a surgir el coro. Mira acá, desarrollo de la tragedia griega. Del ditirambo, ¿no?, va a aparecer el coro. El coro va a estar integrado por los llamados coreutas, si quiere llamarlo coristas,
cantores. Pero su nombre es coreutas, acá está claro, integrantes del coro. Pues bien, ya había una organización, ¿ya? El coro ditirámbico, ¿no? Por sus orígenes, ya sabes qué es ditirambo. Entonces, el coro estaba integrado por coreutas, que son los integrantes del coro. Pues el coro entonaba, a veces lírica, en otras veces épicamente. O sea, a veces el coro cantaba en forma lírica o a veces en forma épica. Luego, uno de los coreutas, un integrante del coro, salía. Y a ese solista, porque va a estar solo, fuera del coro, se le va a llamar corifeo, que vendría a ser como una especie de interlocutor del coro. O sea, los integrantes del coro cantaban y el corifeo respondía, ya sea lírica o épicamente, ¿no es cierto? Respondía. Y este corifeo, interlocutor del coro, ¿no? Interactuaba con el coro, podríamos decir así, sería el primer actor. El primer actor. Vaya, se llama primer actor, creación se dice de Tespis, a quien se le considera precursor de la tragedia griega. Bien, en el desarrollo de la tragedia, ¿sí? Llegado el siglo V, ya llega el esplendor de la tragedia. Se habían ya construido teatros sin techo, con graderías así, ¿no? Semicirculares, con escenarios en donde se iban a hacer representaciones teatrales, pero siempre dedicado a Dionisio, por los orígenes, ¿sí? Pero eso costaba, hacer representaciones teatrales costaba. Para ello habían ciudadanos ricos en Atenas, llamados coregas. Eran los que financiaban, ¿sí? Los que financiaban, hombres ricos, hemos dicho, ciudadanos ricos que ya financiaban para que se puedan hacer representaciones teatrales. Y este teatro, en su forma de tragedia, ¿sí? Tuvo su esplendor en el siglo V antes de Cristo, en el llamado periodo ático. ¿Por qué ático? El esplendor de Atenas. Atenas se había convertido en el centro político, militar y cultural de Grecia. Atenas. Durante el gobierno de Pericles, siglo V antes de Cristo. Ahí está, periodo ático. Pues bien, muchachos, en el periodo ático hubo teatro, tragedias. Más adelante, ¿no? En el tiempo, comedias. ¿Ok? Las tragedias eran espectaculares. Los teatros, ¿no? Con graderías semicirculares, ¿no? Frente a un escenario, ya se llenaban. Y habían espectadores que no tenían para ingresar. Pero eran tan dados a la cultura estos atenienses que querían ver teatro. Pues no había problema. Ya hemos dicho, los hombres ricos, los coregas, ¿no? Subvencionaban. Así que no había pretexto para no ver teatro. ¿Ok? Muy bien. Ahora, las tragedias griegas fueron asociadas posteriormente al fatum, o sea, al destino fatal. ¿Sí? Y como hemos dicho, la literatura griega se basa en la mitología, ¿no? Entonces, la mitología fue la base, la inspiración de los que hacían obras teatrales en Grecia. Presencia de dioses, pero también la fuerza del destino. Recuerda tú que en la mitología griega, ¿no? El destino es una fuerza invisible, superior incluso a los dioses, ¿ya? Y a la vez invencible. La idea era de que el hombre no escapaba a su destino. Y el hombre podía luchar contra su destino, pero finalmente caía abatido, ¿sí?
De ahí porque entonces la palabra tragedia se va asociando a fatalidad, se va asociando a hecho funesto, tal vez a un final sangriento, ¿no? Donde el hombre es un ser limitado, que no puede ante las fuerzas, ¿no?, superiores a él. Entonces, las tragedias tenían, ¿no?, más o menos ese estilo, ¿no? Ahora, los personajes de una obra trágica generalmente eran nobles. O sea, no eran seres cotidianos, mucho menos ordinarios. Eso eran para las comedias. En las tragedias, los personajes generalmente eran de la nobleza, eran aristocráticos, ¿sí? Bien, a ver, otro dato importante. Según Aristóteles, la tragedia tenía una finalidad. ¿Y cuál era esa finalidad? La catarsis. La catarsis es purificación del alma. Dice que el espectador se purificaba el alma mediante dos emociones: el miedo y la compasión. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de Edipo Rey? Edipo Rey, que se mutila los ojos. Y cuando él ya con los ojos mutilados sale al escenario, sale al escenario, porque él se mutila los ojos, ¿no?, según el argumento de Edipo Rey, en su dormitorio, o sea, fuera de escena. Y cuando él sale con el rostro ensangrentado, con los ojos mutilados, va a provocar miedo y luego compasión. Entonces, esos estados, ¿no?, digamos, la emoción del miedo, la emoción de la compasión, era una especie de catarsis, de liberar el alma, ¿sí?, las emociones. Eso era purificación del alma, catarsis, ¿no?, dicho así por Aristóteles. Muy bien, a ver, principales trágicos. Tenemos Esquilo, tenemos Sófocles, tenemos Eurípides, entre otros. Esquilo, nacido en Eleusis en el año 525 y muerto en el año 450 a.C., ¿no? ¿Cuántos años vivió? Muy bien, 75 años. A Esquilo se le considera padre de la tragedia. Él incorporó el segundo actor, ¿no? 1, 2, ¿sí? El segundo actor. O sea, dos actores en escena, que dicho sea de paso, él la creó. La escena es en sí la actuación. Claro, no hay que confundir escena con escenario, ¿no? Por ejemplo, escena es esto ahorita que estás viendo, ¿no? Estoy hablando, ¿no? Me estoy dirigiendo a ti, ¿no? Estoy, ¿no?, gesticulando, estoy moviendo mis manos, ¿no? Es una escena. ¿Pero dónde estoy? En un lugar, ¿no es cierto? Ya, ese es escenario. ¿Está bien o no? Entonces no hay que confundir escena con escenario. Entonces, Esquilo, al incorporar el segundo actor, hace pues que entre ellos interactúen ya, ¿sí? Interactúen. Una especie de actuación. Escena, entonces podríamos decir que es una actuación. Por eso que Esquilo también es considerado el padre del teatro. ¿O teatro no es actuación? ¿Sí o no? Muy bien, ¿ya? Incorporó el segundo actor, creó la escena, inventó el coturno. El coturno es, ¿ya?, una especie de calzado, así tipo zancos de madera, que el actor se los calzaba y eso podía permitir que elevara su estatura. Con vestimentas, en algunos casos, con máscaras en otro, daba la impresión de un ser extraordinario, porque había que llamar la atención, ¿no?, de la vista del espectador. Y compuso trilogías, ¿no?, entre otros aportes que hizo Esquilo. Trilogía es una obra teatral en 3 partes, como tú ves acá, por ejemplo. Trilogía, ¿sí? Y cada parte tiene un tema. De todas las trilogías que Esquilo compuso, la Orestiada es la única que ha quedado completa. Ahí está, la Orestiada. Es la única que ha quedado completa y se la considera su obra principal, ¿no? Entre otras obras tiene Los persas, Las suplicantes, ¿no? Su obra principal, la Orestiada. El término Orestiada, ¿te acuerdas? El término Iliada, Ilión, el término Odisea, Odiseo, el término Orestiada viene del término Orestes.
Orestes fue hijo de Agamenón. Y justamente Agamenón, es el personaje principal de la primera parte. Hemos dicho, la Orestiada es una trilogía compuesta por, fíjate acá, Agamenón, Coéforas y Euménides. El tema de Agamenón, el asesinato. El tema de Coéforas, la venganza. El tema de Euménides, el juicio. En esta parte, se desarrolla el tema del asesinato. Agamenón, ¿se acuerdan? El jefe de los griegos en la guerra de Troya, es asesinado por su esposa y por el amante de esta. Clitemnestra, la esposa, y Egisto, amante de esta, y a la vez Egisto era el primo de Agamenón. Se dice que Agamenón y Egisto no habían pues superado unos conflictos que habían tenido en su juventud. Y Clitemnestra, ¿no?, termina odiando a su esposo por una cuestión familiar, ¿no? Se dice que Agamenón sacrificaría a Ifigenia, la hija de ambos. Y de ahí por qué termina pues con ese sentimiento de odio hacia su esposo. Entonces Clitemnestra y Egisto se confabulan para asesinar a Agamenón y lo asesinan pues. Coéforas. En esta segunda parte el tema es la venganza, donde aparece, ¿no?, el personaje que da nombre a la obra. Aparece Orestes. ¿Quién es Orestes? Muy bien, hijo de Agamenón y de Clitemnestra. Orestes aparece para vengar la muerte de su padre, incitado por el dios Apolo. Entonces Orestes vengará la muerte de su padre. Orestes aparece para vengar la muerte de su padre, incitado por el dios Apolo. Entonces Orestes vengará la muerte de su padre. Vamos a decir esta frase que está en la obra: la sangre rescatará la sangre derramada. O sea, ¿qué quiere decir? Que Orestes va a tener que matar a su madre y al amante de su madre. La sangre de ellos será derramada para rescatar la sangre, también obviamente derramada, de Agamenón. Entonces, la sangre que rescata la sangre derramada. Y efectivamente, muchachos, efectivamente, Orestes va a asesinar a Egisto y a su madre, con lo cual rescata la sangre de su padre. En otras palabras, chicos, la venganza. Y en la última parte, titulada Euménides, se desarrolla el tema del juicio. O sea, Orestes será enjuiciado por jueces de Atenas. Pero finalmente, dos dioses, Apolo y Atenea, van a ayudar a Orestes en el juicio y Orestes será absuelto. O sea, no se le va a sentenciar ni a muerte, ni a cárcel, ni a nada. ¿Sí? Y con todo y con ello termina toda la serie de venganzas, ¿no?, que más o menos, digamos, es el eje temático de la obra, la venganza. ¿Sí? Entonces Orestes será ayudado por Apolo y Atenea y ya no será condenado. Muy bien, Esquilo, ¿no? Ahora pasamos a quien es considerado el más grande autor de tragedias del clasicismo, Sófocles. Nacido en Colona en el año 496 y muerto 90 años, ¿no?, más tarde, en el 406 a.C. Para Aristóteles es el más grande autor del teatro, ¿no?, de su época. Sófocles incorporó el tercer actor. Mira acá, el segundo actor incorpora el tercer actor. Profundizó en la psicología humana. Fíjate, en la Orestiada te expliqué que aparecen dioses, ¿no? Aparecen Apolo, Atenea, ¿no? Acá ya no. Si nos vamos a la obra cumbre, a la obra principal de Sófocles, Edipo Rey, no habrá presencia de dioses, sino que habrá una fuerza superior. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es? El destino, el fatum. Ese destino ligado a la fatalidad. Entonces,
Entonces, hay más, digamos, presencia humana, no tanto divina ya, sino humana. Pero hay una explicación, claro, que por qué me pasa esto, por qué me pasa lo otro. Entonces, no se llega a una lógica, a una explicación lógica. O sea, ¿por qué yo he tenido que matar a mi padre o por qué he tenido que tener hijos con mi madre para que se cumpla un oráculo, un vaticinio? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Finalmente, el sentido es el fatalismo. ¿Sí? La fatalidad. Pues bien, pero no aparecen divinidades. Sófocles profundiza, por eso hemos dicho, en la psicología humana, ¿no? Que lo veremos en Edipo Rey. Otro dato, desechó las trilogías. ¿Se acuerdan? Esquilo compuso trilogías, ahí tiene la Orestiada. En cambio, Sófocles desecha las trilogías. Él suele escribir en actos únicos, no en tres. Y le da importancia, ya lo hemos dicho, al destino. ¿Ya? Escribió, se dice, más de 120 obras, entre las cuales tenemos Edipo Rey, Edipo en Colona, Antígona, Filoctetes. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que su obra principal es Edipo Rey. Ahora, Edipo Rey se basa en el famoso mito de Edipo, ¿no? ¿Te acuerdas en resumen? Edipo mata a Layo. ¿Quién es Layo? Su padre biológico, porque Edipo va a tener un padre que lo va a adoptar. Y tiene, ya, acá tenemos que completar, tiene hijos con Yocasta. ¿Quién es Yocasta? Su madre biológica, ¿sí? Ustedes recuerdan que Layo y Yocasta eran esposos, eran reyes de Tebas. Cuando Edipo nace, Layo recibe un vaticinio, que su hijo lo va a matar. Por eso que Layo echa a su hijo de Tebas, para que no se cumpla el terrible presagio, que su hijo lo va a matar. Pero es mandado, o sea, mejor dicho, Layo manda a uno de sus siervos a matar a Edipo, y este siervo no lo hace. Más bien este siervo de Layo se lo entrega a un siervo de Corinto, de un pueblo vecino a Tebas. Entonces, ¿están entendiendo acerca del mito de Edipo? Edipo nace en Tebas. Su padre Layo recibe un presagio terrible, ya sabes, que su hijo lo va a matar. Por eso intenta matarlo con un siervo, pero este siervo no lo mata. Y más bien este siervo se lo entrega a otro siervo para que lo ponga a buen recaudo. Y este siervo no era de Tebas, era de Corinto, y se lo lleva a Corinto. Y este siervo de Corinto se lo entrega a los reyes de Corinto. No tenían hijos, y como anillo al dedo les cae, vamos a decir así, este regalo de los dioses, ¿no? Edipo crecerá entonces en Corinto, ¿sí? Un día, ya Edipo joven, grande, recibe un vaticinio, oráculo, profecía, como quiera llamarla, revelación. Vas a matar a tu padre y tendrás hijos con tu madre. Qué terrible vaticinio, ¿no? Edipo es obvio que cree que a quien va a matar es al rey de Corinto, quien lo crió, y con quien tendrá hijos es con la reina de Corinto, quien lo crió. ¿Qué hace Edipo? Para que no se cumpla el vaticinio, decide ya no volver a Corinto. O sea, quiere escapar de su destino. Pero en ese intento de escapar de su destino, lo que Edipo hace, sin saber, es acercarse más a ese destino. Recuerda tú que un día Edipo mata a un anciano en un camino. Ese anciano, ¿no?, ya tenía canas. ¿Quién era ese anciano? Layo. O sea, su padre biológico. O sea que se cumple el vaticinio. A Layo lo ha matado su hijo y Edipo ha matado a su padre. ¿O no era el tal vaticinio? ¿No era el vaticinio? Pues se ha cumplido. Entonces Yocasta, ¿no? Yocasta queda viuda.
Edipo, hemos dicho que no retornará ¿a dónde? A Corinto. ¿Y a dónde se va? A Tebas. Sí, claro, porque en Tebas nació Edipo. Entonces está yendo hacia su destino. Ya se cumplió una parte, ya mató a Layo. Tú recuerdas que para entrar a Tebas, Edipo tuvo que vencer a la Esfinge. Con una respuesta, con una sabia respuesta, ¿no? Frente a un acertijo que la Esfinge le había propuesto. Y entonces Edipo, al responder a la Esfinge, ¿no? La Esfinge se sintió derrotada, se aventó a un abismo y Edipo entró a Tebas como héroe, porque la Esfinge ya tenía mal a los tebanos, los estaba matando, porque no contestaban a sus adivinanzas o acertijos. Muy bien, entonces Edipo entra a Tebas como héroe, conoce a Yocasta, ¿sí? ¿Quién es Yocasta? Muy bien, su madre biológica, y Yocasta y Edipo se harán, ¿no? Con el tiempo, marido y mujer. Y van a tener 4 hijos. Edipo y Yocasta. ¿Sí? Claro. ¿Cómo se llama esa relación? Incesto. O sea que se cumplió finalmente el vaticinio. Edipo parricida, mató a su padre, e incestuoso. Tuvo relaciones sexuales con su madre, con la que procreó 4 hijos. El famoso mito de Edipo. Y justamente, chicos, eso es la base de esta obra Edipo Rey. A ver, un poquito de análisis. Mira acá, amiguito. Edipo Rey pertenece al género dramático. Es una obra dramática, teatral. Su especie es tragedia, ¿no? Su estructura, acto único. Escenario, o sea, ¿dónde se dan las escenas? Explanada de Palacio de Tebas, o sea, en las afueras. O sea, imagínate, esta es la explanada. Detrás de mí está el palacio. Yo, si soy Edipo, ¿dónde estoy? ¿Dentro o fuera del palacio? Fuera del palacio, muy bien, en la explanada. Ahí se dan todas las escenas, los diálogos, ¿no? Tema, cumplimiento del destino. Sentido, la fatalidad. Personajes principales. Ahora, de Edipo Rey. Edipo, rey de Tebas. Yocasta, esposa de Edipo. ¿Cuántos hijos tienen? 4. Creonte, cuñado de Edipo, o sea, es hermano de Yocasta. Tiresias es un ciego adivino. Otros personajes, Antígona, que es hija de Edipo y Yocasta, uno de los 4 hijos, sacerdote de Tebas, mensajero de Corinto, siervo de Layo y, como no, el coro. El coro participa, ¿no?, para enlazarse con los diálogos de los personajes. Tú recuerdas que en esta obra Edipo Rey, Edipo va conociéndose poco a poco mediante diálogos. Acá hay un recurso que se utiliza en Edipo Rey, muchachos, se llama la agnanórisis. La agnanórisis es una técnica por el cual el personaje se va conociendo a sí mismo, se va conociendo, se va adentrando en sí, se va ¿qué? Se va revelando en él quién es. Porque Edipo ha matado a su padre, ha tenido hijos con su madre, pero él no sabe que lo son. O sea, él no sabe, digamos entre comillas, figuradamente, está ciego, él no sabe que ha cometido parricidio e incesto. Porque él cree que ha dejado a sus padres allá en Corinto. ¿No te lo expliqué? Pues bien, esta obra usa el recurso de la agnanórisis. O sea, el personaje mediante se va a conocer poco a poco quién es él. O sea, se va a ir interiorizando, Finalmente, mediante diálogos entre Edipo, Tiresias, el ciego adivino, el mensajero de Corinto, el siervo de Layo, ¿sí? Edipo tendrá una revelación terrible. Que la madre de sus 4 hijos, era su madre biológica.
Y el hombre a quien mató en el camino era su padre biológico. Entonces, Edipo, ¿qué descubre? Que el destino se ha cumplido. ¿Sí? La fatalidad. O sea que, en otras palabras, Edipo no tiene libre albedrío. O sea, no decide. Ha decidido luchar contra el destino, pero frente a él no ha podido. Yocasta, enterada de que el padre de sus 4 hijos era su propio hijo, ¿se acuerdan qué hace, no? Se va a su dormitorio y en el dormitorio se ahorca. En el dormitorio se suicida. Y Edipo, al conocer la terrible verdad, la revelación, su origen, ¿qué dijo? ¡Ay, ay de mí! Me casé con quien no debí. ¡Ay, ay de mí! Maté a quien no debí. Y Edipo sale del escenario y entra al dormitorio. Y es allí donde se mutila los ojos. Ahora, para muchos, la mutilación de los ojos y por consiguiente la ceguera representa la sabiduría, la verdadera sabiduría. O sea que Edipo, que ya se conoció quién es, se va a interiorizar más todavía. O sea, conocerse a sí mismo, ¿no? Que es la verdadera sabiduría, conocerse a sí mismo. Que somos seres limitados. Ahí está lo que había dicho. Cómo Sófocles profundiza en la psicología humana. Entonces, muchachos, Edipo, con esa ceguera, sale y pide que lo destierren de Tebas. Finalmente, Antígona, su hija, lo va a guiar como Lazaría. Y Edipo tendrá que abandonar Tebas. Y el coro reflexiona que ningún hombre se sienta feliz hasta que no llegue al último momento de su vida. Porque podemos ser felices ahorita, pero mañana. En Edipo, ¿sabes qué, muchacho? Se da algo profundamente humano: la grandeza y la miseria del hombre. He ahí el valor de esta obra. El mensaje, finalmente, muchachos: el hombre no escapa de su destino. Muy bien, chicos, entonces continuamos con las preguntas de nuestro tema Clasicismo 2, ¿no? Que hemos visto la tragedia griega, ¿no? Recordar bastante sobre eso, la tragedia griega. Vamos a hacer una lectura, escuchen, acá la tenemos. Es una composición lírica griega dedicada al dios Dionisio, que originalmente formaba parte de sus rituales, interpretada por el coro. Su desarrollo como género literario fue obra del poeta Arión en Corinto. Laso de Hermione, poeta lírico arcaico griego, lo llevó a Atenas y en el 509 antes de nuestra era se convirtió en un elemento de competición en los festivales dedicados a este dios. El fragmento anterior alude a, dice, los corifeos, no, los corifeos, no. Los hexámetros, que es una medida de verso, no. Nos está diciendo una composición lírica, coral. La invocación, no. Los ditirambos ¿te acuerdas que era el ditirambo? No, era una composición tipo himno, tipo alabanza, ¿no? En honor de Dionisios. Por lo tanto, la clave de la pregunta 1 es la D, los ditirambos, que eran cantos de culto, ¿no? Recuerda. Pregunta 2. Se entiende como la purificación que se produce en el espectador de una obra de teatro cuando éste se identifica con los personajes y transita por las mismas emociones que están viviendo sobre la escena. Era un término médico que quería decir purga,
Es especialmente importante en las representaciones de la tragedia. ¿Se acuerdan que Aristóteles decía que los espectadores se purificaban cuando presenciaban una tragedia? ¿Y cómo se llamaba esa purificación según Aristóteles? Se llamaba catarsis. ¿Dónde está catarsis? A, B, C, D. Muy bien, lo tienes en la alternativa C. Pues bien, esta pregunta tiene como clave la C de Castañeda. Vamos a la siguiente pregunta. 3. ¿Qué eran los ditirambos? Bueno, la pregunta que sigue dice, los ditirambos constituían, pues ya lo sabemos, ¿no? Lo hemos explicado en la pregunta 1, sí, y aparte en la explicación del tema, que eran cantos corales en honor al dios Dionisio. Para esta pregunta, la clave es la A. El tema principal de las coéforas en la Orestiada de Esquilo es, recuerdas que la Orestiada es una trilogía, 1, Agamenón, 2, las coéforas, 3, las Euménides. Nos pregunta sobre las coéforas, la segunda parte de la trilogía, ¿sí? A, el juicio. El juicio es tema de la tercera parte. B, el retorno. Ese es tema de la Odisea, nada tiene que ver. C, la venganza. Recuerda que las coéforas, ¿no? Habla de la venganza de Orestes. Venga la muerte de su padre Agamenón. Por lo tanto, la clave es la C. Dice la D, el asesinato. Eso es tema de la primera parte titulada Agamenón. Dice, identifique la proposición ajena a la tragedia griega. A, tuvo un origen religioso. Sí, cultos al dios Dionisio. B, hubo predominio de temas míticos, como toda la literatura griega. Se basó en la mitología. ¿Sí o no? C, representó ambientes y personajes cotidianos. ¿Se acuerdan que decíamos que la tragedia, ¿no?, representaba ambientes cortesanos y personajes aristocráticos? Y la C, que dice, ambientes y personajes cotidianos. No, más bien eso se refiere a la comedia. Por lo tanto, para esta pregunta la clave es la C.